18:37, avanza la tarde, seguimos acompañándoles acá en UFRO Radio. Saludos a la gente que nos escucha hasta ahora. Aquí en Temuco en el 89.3, en Angol, ¿dónde nos escuchan? 94.1 y también, por supuesto, en ufromedios.cl. Seguimos acá acompañándoles en la radio. Ya es momento de revisar películas que estén en cartelera, ¿cierto? Y para eso nos acompaña como cada semana nuestro columnista, Roberto Rivas Betanzo, periodista, crítico de cine, que en toda la semana tiene esta columna ahí en el nombre del cine. ¿Cómo estás, Roberto? Ahora vamos a dejar de lado la comida, vamos a hablar de cine. Sí, hoy día tuve una invitación inesperada a hablar de asuntos culinarios, pero ya estamos aquí con el bloque de todos los viernes, así que muchas gracias por el espacio. Oye, ¿qué novedades nos traes hoy día para el fin de semana? Bueno, lo primero es un documental que ya está en las salas de la región que se llama Superman, la historia de Christopher Reeve, recién estrenado. Es evidentemente la historia de este actor que... No del personaje, sino que de él. Claro, en el fondo el relato de este documental es cómo se entrecruzan ambas historias, porque finalmente los dos hilos conductores son cuando Christopher Reeve es seleccionado, es elegido para ser el personaje de Superman en el año 1978, y cuando sufre el accidente de equitación en el año 1995 que lo deja lamentablemente parapléjico. Entonces, este documental es un retrato familiar, finalmente un retrato íntimo de cómo Christopher Reeve era un actor más bien de teatro, que tenía muy buenos amigos como por ejemplo Robin Williams o Jeff Daniels, y cómo en algún momento él decide aceptar la oferta de un productor para poder hacer de Superman, y que de alguna manera estos lo sienten sus colegas como que se había entregado, se había un poco vendido al mainstream. Y sin embargo, claro, la película tiene un éxito resonante y él se vuelve un actor de reconocimiento mundial a la vez que hace el personaje, sí, probablemente uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, pero esto se entrecruza con cómo él, en el pináculo de su fama y siendo un actor sumamente influyente, también un abogado de diferentes causas, una de ellas, por ejemplo, las dificultades para la gente que tenía problemas de parálisis, lo que es una paradoja muy cruel del destino, sufre un accidente andando a caballo y sufre una fractura absolutamente desgraciada, que es la fractura de vértebras C1 y C2, que es probablemente una de las más crueles, porque no lo mata, pero lo deja absolutamente en condiciones muy desventajosas. O sea, en el fondo él pierde movilidad del cuello hacia abajo y también pierde la capacidad de respirar. Entonces, eso lo vuelve a Superman, y ese es como en el fondo el relato, que él era para niños, adultos, era un superhéroe, claro. Y un superhéroe que después se había combinado al uso de una silla de ruedas y absolutamente desprovisto de todo lo que el personaje imaginaba. Y claro, y ahí el documental, que lo recomiendo totalmente porque es maravilloso, entrega una perspectiva preciosa de que realmente Christopher Reeve era Superman. Ese es el verdadero Superman. El verdadero Superman es él, cuando desde el año 95 en adelante se sobrepone a estas dificultades y se vuelve una persona absolutamente influyente a nivel mundial en la búsqueda de soluciones médicas para problemas de este tipo. O sea, fue uno de los pioneros en financiar a través de su fundación las investigaciones en células madre, en recuperar movilidad en pacientes cuadraplégicos, como se decía en la época, como él también decide dar voz y presentarse en espacios en su silla de ruedas, habiendo sido Superman, en condiciones que son absolutamente tristes para él. Sin embargo, él decide salir a la luz pública y mantenerse siendo una figura de renombre a nivel mundial para justamente concientizar y visibilizar la realidad que viven aquellas personas que estaban justamente desprovistas de movilidad. De una voz también, y de una voz que también lo representa. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ese relato es muy bonito porque él también cuenta la historia familiar de cómo en sus orígenes había tenido ciertas dificultades, particularmente con el lado de la familia de su padre, y cómo él tiene dos familias, y estas dos familias se terminan de su primera mujer y su segunda mujer, se terminan uniendo los hijos en función de poder ayudar, acompañar a su papá, y cómo también la segunda mujer lo ayuda en la creación de esta fundación, y cómo la vida de ellos se va desarrollando hasta la lamentable muerte por una infección que sufre Christopher Reeve. Y ahí también hay elementos súper dramáticos porque la esposa de él se hace cargo de la fundación y ella fallece al año siguiente víctima de un cáncer de pulmón fulminante. Entonces es una historia que está teñida de mucha tragedia, pero a la vez es súper esperanzadora. Es un documental realmente muy bonito de ver y que recomiendo que lo vayan
a ver sí o sí al cine, porque de verdad es una experiencia fantástica. Excelente. Dedito para arriba entonces con Superman. Bien, seguimos acá en esta jornada de día viernes haciendo de regreso a casa hasta ahora con nuestro panelista, columnista de cine Roberto Rivas. Vamos a la música, seguimos acá en el 89.3 UFRO Radio. Seguimos acá en De Regreso a Casa y escuchábamos un tema de Faye. Esto será como de los 90. ¿Cuándo será? Hace mucho tiempo no escuchábamos a Faye acá en la radio. Seguimos con nuestra columna de cine todos los días viernes, columna que es esperada, que ha crecido y lleva un poco más de un mes con este espacio. Increíble cómo ha gustado, ¿eh? Bien ahí. Bien, sí, sí, tenemos varias. Hay una comunidad. Sí, hay una comunidad, principalmente. Saludos a la comunidad entonces. Principalmente la gente del One Football le pone mucha atención a este programa, así que les envío un saludo a ellos. Y sí, se me había quedado algo en el tintero respecto a Christopher Reeve. Uno es que uno de sus grandes amigos fue Robin Williams, el recordado actor también fallecido, y el documental muestra el vínculo que se generó entre ellos y cómo después de haber sufrido la lesión, Robin Williams fue el primero que logró hacer reír a Christopher Reeve después de su accidente, y hablaba en una de las entrevistas, salía Glenn Close, la actriz de Atracción Fatal, que decía que ella creía que si Christopher Reeve estuviera vivo, quizás Robin Williams también estaría vivo todavía. Y lo otro, un dato muy random que no quería olvidar, que es que Christopher Reeve sale en un video de Pimpinela, la canción Heroína Solitaria, la de la secretaria. En la parte final del video sale nada más y nada menos que Christopher Reeve, así que les dejo ese dato de trivia para que lo vamos a buscar entonces. Sí, hay que buscarlo. Bueno, también tuve la posibilidad de ver esta semana algo que se estrenó hace muy poco, que es El secuestro de 1993. Está disponible en Netflix, es una película de Nigeria que habla sobre el secuestro del vuelo 212 de Nigerian Airways el año 1993 en protesta por la anulación de la elección presidencial que se había llevado a cabo en esa época. Es una película que obviamente responde a hechos de la vida real, pero que está hecha en forma de ficción y explica cómo la frustración política de los grupos de liberación de Nigeria se rebelan ante esto y deciden secuestrar un avión para ejercer presión sobre el no gobierno que había en el país africano en esa época. Intentan secuestrar este avión y llevarlo a Frankfurt. Esto es una historia de la vida real, y eventualmente el vuelo sí llega solamente al país vecino de Níger, y desde ahí se desarrolla una serie de actividades, y es una suerte de documental, en el fondo ficcionalizado, respecto a la realidad de los países africanos en los años 90, que es bien entretenido, bien interesante, porque también está bien filmado y es como algo entretenido para ver, sobre todo para quienes les gusta la historia. Probablemente no es algo que uno quiera ver relajado, como hablamos siempre, el fin de semana recostado comiendo queso y... Sin pensar. Claro, exactamente. Pero sí, para quienes les gusta la historia, es un retrato muy interesante de la realidad del continente africano en los 90. Ese está en Netflix. Ese está en Netflix. ¿Cómo se llama El secuestro de 1993 o Hijack 1993. Perfecto, buena recomendación entonces ahí, Roberto. Sí, y también quería comentar una noticia que salió hace muy poquito, que es triste noticia. Sí, una triste noticia podría ser, que es el retiro de las películas de acción de Liam Neeson. Liam Neeson, aquel recordado actor principalmente por La lista de Schindler y que había hecho Búsqueda Implacable, también conocida como Taken, decide que a sus 72 años ya es suficiente para estar haciendo películas de acción. Explica que ya la gran mayoría de las escenas las estaba grabando su doble, y que considera que es un momento prudente para ya retirarse y dedicarse solamente al drama y ese tipo de actuaciones. En ranking así como de los mejores, para mí está dentro de los mejores Liam Neeson. Liam Neeson yo lo considero un actor extraordinario, y para mí tiene una de las escenas más bellas y más dramáticas. Yo no lloro con el cine, pero si alguna vez estuve cerca fue con la escena de La lista de Schindler, cuando empieza a revisar sus pertenencias y dice que con este auto podría haber salvado a 2 personas y con este lápiz podría haber salvado a otro y a otro. Es una escena realmente hermosa de La lista de Schindler. Otra película que le recomiendo a todo el mundo que la vea porque es sencillamente maravillosa es Steven Spielberg en el máximo de sus poderes. Una extraordinaria película. O toda la filmografía, ¿cierto? Sí, en realidad... no va a ser tiempo perdido. Sí, Liam Neeson, claro, o sea, partió ya en los 80, me acuerdo que tuvo un rol secundario en La Misión, después estuvo en La lista de Schindler, bueno, tiene toda esta saga de Taken, también estuvo en Batman Begins, ahí hacía de uno de los enemigos, y ha tenido, claro, una
apareció incluso en Men in Black, si mal no recuerdo, en una de las últimas, pero es un actor extraordinario, es un actor muy bueno, con una historia de vida muy interesante también. Pero también creo que y triste, con episodios tristes. Con episodios tristes por su mujer, claro. Pero sí creo que ofrece una reflexión interesante sobre la autocrítica y sobre el saber cuándo retirarse también. Retirarse a tiempo a veces es tan importante como la carrera en sí misma. Y eso aplica para el cine, aplica para los deportes, aplica para la generación dorada del fútbol chileno, aplica para una serie de cosas. Una elección de dignidad, ¿cierto? Exactamente, sí. Eso, así que nos deja un muy bonito mensaje Liam Neeson y bueno, nos quedan las películas para seguir disfrutando de su trabajo. Exacto. Oye, como siempre, Roberto, un placer tenerte acá en la radio cada viernes con tus películas, con tus comentarios, con tus análisis también. Nos vemos la próxima semana, pues. Sí. No, la próxima semana es feriado o... ¿Ahí no hay programa? No, pues no, feriado. Qué decepción. No, qué decepción. Bueno. Pero la subsiguiente. Entonces nos vemos recargados en 2 semanas más. Bien. Oye, comenzamos a despedirnos ya. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vamos a las noticias y luego una edición más de Efecto Ciencia acá en Ufro Radio. Que estén bien.